Ya estamos de vuelta con ustedes, seguimos platicando con Apolo Dantes. Él, pues bueno, ya obviamente le escuchan su nombre y pues lo ubica, ¿no? La gente que le gusta la lucha libre, pues te ubica de inmediato, ¿no? Pues afortunadamente, ¿no? Sí nos tocó hacer una carrera importante en la lucha libre. Decidimos hacerlos, decidimos continuar el legado del abuelo, del padre, que también es algo que el INAH declaró, como muchas otras actividades en México, afortunadamente, patrimonio intangible de la humanidad, la lucha libre. Es decir, es algo que se va heredando de generación en generación, de boca en boca. No hay una escuela, no hay una universidad, no hay una bibliografía. Las bibliografías que hay son más bien de recuerdos, de colección de máscaras o fotografía o cosas, pero no hay una... Fíjate de los álbumes. Sí, claro, álbumes, niños, sí, de cartistas. De muchos niños. Sí, pero eso no te enseña a ser luchador, ¿no? No, pues claro que no, pero es de las cosas que yo como niño más añoro, sí, ¿sabes? Sí. Mi álbum de las cartitas, de las máscaras, a mí, o sea, creo que hasta un round me aventé con un chiquillo por alguna cartita. La última vez que salió uno, que por ahí tengo algunas todavía guardadas, creo que fue como en el 92, que a alguien se le ocurrió hacer un álbum. Yo creo que esa fue la última vez, en el 92. A ver, ¿cuál fue, en qué momento, ya todos acordamos esta época dorada, sí, la segunda época. ¿De dónde surge la lucha? Bueno, ya lo platicamos, ¿no? Pero después de que se llegamos como a un silencio, digamos, ya que echó raíces en México, ¿no? Porque está vivo, sí. Después del Santo, después de todo esto, pero llega una etapa de silencio en donde muchos otros deportes pues figuran más. Sí. ¿No? Y la lucha libre, es más, hasta lo empiezan a ver como el deporte es el patito feo. Del patito feo. Sí, muchos medios, sobre todo medios de comunicación, la vieron como eso durante muchos años. ¿En qué momento llega este momento en que, y a lo mejor les toca a ti y a tu hermano, que viene el resurgimiento de la lucha libre? Mira, ¿será con estas As? No. ¿Es antes? ¿Ya sabes de qué estoy hablando? Sí. Mira, la primera época dorada viene de acuerdo, y te lo decía al inicio, con la entrada de la televisión a México. Okay. La gente escuchaba radio en esa época. Radio era el rey, aunque quizás ahorita muchos muchachos o adultos jóvenes que nos están escuchando así están locos, ¿no? Pero bueno, hay que leer ahí un poquito y ver. El antecedente era el radio. ¿Cómo metían la televisión? No había muchos programas de televisión que te hicieran a ti comprar una televisión. Cuando muchos, si te importaba alguno, me platican mi abuelo y mis tíos, y mucha gente lo va a saber, pagaban 20 centavos por ir a la cochera de alguien que tenía una televisión y la ponían en la cochera o en un patio y ponían ahí 20, 30, 40 personas viendo ese programa. Y era un evento importante. O claro, sea, solamente algo que te llamara la atención, que no ameritaba ni siquiera comprar una televisión. Sí, o no tenías el dinero para comprarla. No, además. Entonces pagabas tus 20 centavos y la veías. La lucha empezó a hacer que la gente comprara televisiones, dicho por gente de Televisa y dicho por gente de que sabe de cómo fue ese fenómeno, ¿no? Okay. Entonces, en aquel tiempo se llamaba Televicentro. Y le dieron mucha importancia a la lucha, que ahí sí es la época del Santo, Murciélago Velázquez, el primer enmascarado antes del Santo fue el Murciélago Velázquez, el primer mexicano enmascarado fue el Murciélago Velázquez. Ese fue el primero. Fíjate, sí, ajá, pero no tenía porque era el Santo el enmascarado de plata. Sí, es que el Santo es un personaje que salió primero de una historieta, un cómics que se llamaba El Santo, ¿sí? De José G. Cruz. Ajá. De ahí viene, y después se llevó a la lucha, y después se llevó al cine. Exacto. Y ya después se llevó al cine. Bueno, entonces esa época dorada, Karloff Lagarde, Ray Mendoza, el Cavernario Galindo, Blue Demon, esa época de televisión, ahí resurgió. Okay. Pero bueno, empezaron a llegar el fútbol, empezaron a llegar otras cosas, y la lucha sí empezó a tener ahí, tuvo quizás unos 8 o 10 años de auge y se apagó. Se puso cerró. En pausa, ¿no? No, la lucha no se puso en pausa nunca. No, más bien, la conexión de la lucha con la televisión, exacto, sí. Exacto, esa conexión. Sí, no, porque la lucha la televisión decidió dejar un poquito ya la lucha de fuera. Sí había situaciones que te decían que niños que se aventaban de una cama o a veces hasta de una azotea y cosas de esas, que igual pasó con Superman y cuando se vieron esas películas de cómics claro. americanos. Bueno, pero la lucha siguió. Es más, de ahí siguió la época fuerte, la época de los mejores luchadores en México. Yo creo que empezó ahí, después de que ya no hubo televisión y las arenas siempre estaban llenas.
Siempre estaban llenas. ¿Por qué? Y hablo de los 60s, 70s. ¿Por qué estaban llenas? Y 80s. Porque la gente iba a verlos, a los luchadores. Sí, obviamente, pero era un deporte, era un espectáculo barato. O sea, era más barato que, por ejemplo, ir al fútbol, ir a los toros. Definitivamente sí. Al box. Sí. Y más popular. Y podía ir toda la familia, además. Aunque llega un momento también que me platican, sobre todo en el DF, que no entraban menores de 14 años, Okay. Con aquel regente Uchurrartúa, algo así, un apellido medio raro, medio vasco, que muy, muy fuerte, la mano de hierro, que no sé qué, y quitó la lucha femenil y quitó menores de 14 años. Órale. Una época grande en el DF que pasó eso. Órale, qué grueso. Fíjate, bueno, está muy padre que tengamos esta referencia histórica de las situaciones. Sí. Porque si no, no podemos partir. Sí, vemos vemos lo que pasó nada más hace 5, 8, 10 años atrás. Y no, bueno, esto tiene una gran historia. Brevemente te digo que en esa época, pues ahí es donde resurge ya un Alfonso Dantes, mi papá, un Solitario, un Perro Aguayo, un Fishman, un Canek, un Mil Máscaras. Rayo de Jalisco. Rayo de Jalisco, el papá ya estaba. Ajá. Pero llega el Junior, llega un Dr. Wagner. Uy, Dr. Wagner, ¿era rudo? Sí. Era malo, ¿verdad? El Ángel Blanco. En fin, nombres, ¿no? Quizás se me van ahorita el Indio Jerónimo, Alberto Muñoz, Septiembre Negro, Los Gemelos Diablo. Bueno, a lo mejor se me van nombres, ¿no? Pero la gente que nos escuche, quizás por ahí los empiece a recordar, ¿no? Esta parte de la lucha libre, ¿qué tanto es farsa? ¿Cuál parte en específico? Pues, por ejemplo, cuando, no sé, estas cachetadas que se ven así, ¡pah! ¿Sabes? O los golpes en el pecho. Sí, mira, es una pregunta que siempre me hacen, ¿eh? Es que, yo creo que nos hacen a todos los luchadores. Es una pregunta obligadísima, sí, ¿no? Sí. Porque algunas veces como que se exagera además. Yo creo que se ha perdido ese buen estilo de dar el golpe. Que es un golpe al final. Sí, tiene. Es un golpe, no tiene fuerza, pero que no sea más actuación, ¿no? Que sea más golpe que actuación. Mira, eso es muy complejo. Es una línea muy delgadita. Muy delgada. Es un combate, es una lucha. El nombre propio es lucha, ¿no? Es lucha. Pero bueno, en afán del espectáculo y todo eso, de repente sí se excede, ¿no? Hay que luchadores que han usado botellas, hay que han usado sillas, corcholatas, yo recuerdo. Es que se escondían las corcholatas en la... Ajá, cualquier objeto que encontraban en el ring, hasta los palitos de las paletas, en fin, hielos, las cubetas de las cervezas o de los refrescos, en fin, sillas, bueno, bancas, todo. En fin, que eso queda un poquito fuera, ¿no? De lo que es la lucha, pero es parte del espectáculo. El luchador tiene que estar bien preparado, ¿no? Para lo que va a hacer. Desafortunadamente nos regresamos ahorita sí a los últimos 10 años. Sí ha habido muchos pseudo entrenadores o pseudo gimnasios que prometen que en 6 meses hacen un luchador. Y bueno, y sí lo cumplen, ¿eh? Lo peor del caso es que sí lo cumplen. Entonces salen muy mal preparados, ¿no? Se ha perdido mucho eso. Ahora hay muchísimas más empresas que antes, pequeñas empresas casi en todas las ciudades, pequeños grupos. Entonces de repente pues es muy fácil que algún muchacho caiga ahí y se haga luchador con toda la ilusión que eso amerita y que todo el derecho que tiene un joven de querer ser luchador profesional, pero a lo mejor no está en las manos adecuadas. Y sí pasa eso ya que tú me empiezas a decir. Termina siendo ya más un espectáculo totalmente y burdo, además, mal hecho. Que un deporte, ¿no? O que una actividad física que da espectáculo, que hay una gran diferencia. Porque cuando se nos olvida la actividad física y cuando se nos olvida la condición física y el prepararte para luchar y a su vez eso dar un espectáculo, terrible, ¿eh? Cuando esos factores cambian a la inversa, entonces caemos en lo que tú me estás diciendo, ¿no? Pero cuando los tenemos... Sí, pero afortunadamente, Toño, esos luchadores pues no duran más que 1 año, 2 años. Desgraciadamente a veces terminan lastimados, una clavícula fuera, una fractura, un desgarre, un golpe en la cabeza y no llegan y en base a darse topes en la pared se dan cuenta que hicieron mal el camino y que tienen que retomar o que tienen que llegar a un grupo profesional y establecido de alguna empresa para poder llegar a las grandes arenas, ¿no? Si de veras tu ilusión es esa. Vamos a pasar a la siguiente pausa para entrar ya al tema de las grandes arenas, al tema del... tenemos algunas preguntas que también hay que sacar y bueno, pues una maravilla que tengamos aquí un luchador profesional que además tiene la oportunidad de vivir de eso,
¿no? Sí, toda mi vida, y mi padre y mi abuelo así lo hicieron. Y bueno, lo seguimos haciendo, seguimos entrenando con muchachos, esa ilusión de que no se termine. ¿Te subes al ring? Sí, seguro, todavía nos subimos al ring a entrenar con ellos y seguimos llevando funciones, la gente que nos conoce, si no, pues si me permites un rato más dar las redes sociales y todo para que se comungan en comunicación. Claro. Adelante. Bueno, vamos a nuestra siguiente pausa y ahorita seguimos platicando. No se vayan, está con nosotros Apolo Dantes, que también quiero preguntarte el nombre, el origen del nombre, con gusto. Ahí venimos, no se vayan.